Saludos, mi nombre es Francisco Rivera y yo soy el agente de Hillsboro, del condado de Hillsboro en la Florida, y estoy junto a Yonael Bosque, que es el agente agrícola del condado de Hardin. Y vamos a estar hablando sobre nuestro primer tema en la serie de manejo de pastos en periodos de aislamiento. Generalmente, las personas nos hacen muchas preguntas acerca de qué métodos debo llevar a cabo para mantener el pasto o los forrajes productivos A mí me hacen una bien en buena. nuestra finca. A mí me hacen una pregunta bien buena. Tengo 10 acres que acabo de comprar y quiero saber qué hacer con ellos. Y la señora o el señor empiezan a decir, yo quiero tener 4 vacas, 5 cabras, producir strawberry, producir flores de corte, tener un pond o una charca para los peces y también quiero tener suficiente espacio para vivir. Entonces, cuando miramos cuán rentables son los sueños de la persona versus lo que la tierra puede aguantar, entonces vemos que hay una desconexión, una falta de conexión entre la realidad y lo que ellos perciben como posiblemente el sueño de ustedes de retirarse en una finquita. A ti te pasa eso también, ¿verdad? Sí, mira, a mí me pasan con caballos, burros, gallinas, pollos, quieren tener todo en un espacio limitado. Y por eso es que queremos hablar sobre este tema de planificación, porque antes de comprar las semillas, antes de comprar los animales, primero debemos pensar cuántos animales caben en nuestra finca. Ujú. Número uno, ¿cuánto pasto yo puedo producir para que mis animales puedan tener el alimento necesario durante todo el año y utilizar la menor cantidad Y de suplementos para que en el tiempo de invierno que va a ocurrir en la Florida, que es un invierno, yo diría un pseudo invierno, porque nuestras temperaturas no bajan a más de 30 grados, muchas algunos veces. años ocurre, pero para poder tener ese forraje durante todo el año. Así que, como tú sabes, hablar sobre carga animal son cosas importantes, términos básicos que la gente debe conocer. Y ahí tú podrías abundar un poco más. ¿Cuánto sería entonces la carga animal para un animal? ¿Cómo tú determinas cuántos animales puedo tener en una carga animal en un acre o en Sí, 2 acres? de acuerdo al estándar recomendado, son 2 acres por unidad animal. Y unidad animal no es lo mismo que animal, porque vamos a poner, por ejemplo, cabras. Tenemos unas cabritas más chiquitas, unas más grandes, unas que pesan más, unas que pesan menos, lecheras versus eh, eh, cabras de carne. Tenemos algo similar con los caballos. Un caballo de carrera va a comer diferente a un caballo de placer o a un mini. Entonces vamos a hablar primero de unidad animal. Una unidad animal se define como 1.000 libras de peso. Eso es una unidad animal. Y por lo tanto, en Florida la recomendación son 2 acres por cada unidad animal, por cada 1.000 libras de peso. Si miramos el peso promedio de un rebaño de cabras, entonces estamos hablando de 4 a 6 animales por acre. Estamos hablando de pollos, entonces pues probablemente, por decir un número, serían 700 pollos. Si estamos hablando de caballos, un caballo adulto pesa 1.400 libras, pues entonces ya no podemos tener un caballo por acre, entonces ahora necesitamos más espacio. O sea que para ponerlo en el contexto de los caballos, si yo tengo un caballo que pesa 1.500 libras, yo necesitaría por lo menos 3 acres de terreno para tener un solo Básicamente. animal. Y Básicamente tendría bueno, por lo menos 2. Sí, ok, o sea que tendría 1.5 unidades animales, en teoría. exactamente. Ok. Considerando la cantidad de alimento que debe consumir un caballo, ¿cuántas libras de alimento yo debo tener? Yo debo producir
para que poder tener ese caballo en esa área? Pues realmente estamos hablando de que el caballo come 3% de su peso en materia seca. Por lo tanto, esa es una pregunta que nosotros tenemos que calcular para el animal en específico. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto forraje nosotros en promedio vamos a poder producir por área. Que el forraje se mide en materia húmeda, ¿verdad? En el material fresco. El caballo se lo come, cuando estamos hablando de caballo Ujú. húmedo, pero realmente tenemos que hablar de contenido nutricional y entonces estamos hablando de material seco para entonces poder tener un estándar, porque, por ejemplo, tú tienes un forraje fresco que está activamente creciendo, va a tener más, más cantidad de agua que un forraje que está un poquito más viejito. Heno va a tener 10% agua. Forraje fresco probablemente va a tener 80% agua. Y entonces al tener una unidad de materia seca, entonces estamos estandarizando, eliminando el agua y entonces tenemos algo más preciso. Si estamos hablando de 1000 libras, entonces estamos hablando de 30 libras de qué es lo que se comería ese animal al día. Si hablamos de 1000 libras, exacto, 30 libras de alimentos diarios, correcto. Ujú. Sí. Eso sería en materia seca, pero en materia húmeda serían alrededor de 110 libras de pasto solamente. Y como decimos nosotros, un montón. Bueno, yo tengo otra cosa acá en mi mente, pero no la podemos, no la podemos decir ahora. Entonces, la pregunta es, ¿en su potrero hay 150 libras de forraje 365 días al año? Y si no lo hay, ¿qué nosotros estamos haciendo para proveerle esa cantidad a ese animal y en cuánto nos está saliendo? Y entonces empezamos a planificar. Exacto. Planificamos entonces, cogemos un papel y un lápiz y empezamos a calcular esos números y vemos que probablemente es más fácil, más conveniente ir a la tienda y comprar heno que producirlo en la finca. O probablemente empezamos a trabajar con el suelo, empezamos a acercar y tenemos potreros más pequeños donde podemos rotar esos animales a través del terreno y entonces tener un periodo de descanso donde el terreno se pueda recuperar y gracias a la luz solar que es gratis y el agua que viene muchas veces por medio de la precipitación de la lluvia y los forrajes y los fertilizantes, perdón, que nosotros podamos estar añadiendo al terreno, entonces tenemos forraje gratis de alta calidad y que sabemos el contenido nutricional si estamos mirando, haciendo pruebas de suelos y pruebas también Ok, de tejido para determinar el contenido nutricional. entonces, Jonael, para el proceso de planificación, para hacer un recap, necesitamos, número uno, saber cuánto forraje podemos producir. Ujú. Número uno, eh, qué es lo que queremos hacer, porque muchas veces tenemos un montón de planes, pero no lo que queremos es lo que podemos hacer. Ese es el número uno, está claro qué es lo que vamos a hacer y qué podemos hacer en el espacio que nosotros tenemos disponible. Ese es el número uno. Y muchas veces empezamos con el número 10. Tenemos un problema porque hemos sobrepastoreado un área y entonces vamos a la oficina de extensión y entonces nosotros llegamos a la finca y lo que vemos es muchas malezas y es porque estamos inadecuadamente utilizando el terreno. ¿Cuál es el número 2? Ok, para hacer el concepto y hacerlo corto, yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero la planificación es bien importante. Tenemos que pensar en la cantidad de animales que podemos producir por área. Tenemos que pensar en la Florida, en las temporadas que tenemos, porque vamos a tener más abundancia de forraje en unas temporadas comparadas con otras, el frío y el calor, verano y nuestro invierno, si lo podemos llamar invierno acá en Florida. Y tenemos que pensar en la manera
en que vamos a manejar ese forraje con diferentes prácticas que vamos a estar hablando sobre eso en otros videos. Así que si ustedes quieren saber más información, simplemente presione el próximo video que vamos a estar hablando sobre rotación de pastoreos, cómo establecer sus verjas, cómo hacer una prueba de suelo, cómo fertilizar su terreno y cómo utilizar forrajes en el verano y en el invierno. Así que muchas gracias por su tiempo y vamos a seguir comunicándonos con ustedes porque queremos que ustedes puedan nutrirse de esta información que nosotros hemos obtenido por el tiempo que llevamos trabajando en extensión y que ustedes también puedan llevar a cabo estas prácticas y más ahora que hay tiempo para trabajar en eso. Así El tiempo que de recuerden planificar. planificar. ¿Cómo? Este es el tiempo de planificar, exactamente. Exactamente. Vamos a aprovechar el tiempo que hay muchas cosas que podemos hacer, son muy entretenidas y a la misma vez nos mantenemos activos y aprendiendo cosas nuevas. Así que nada, los exhorto a que cualquier pregunta que tengan nos escriban en la parte superior. Se pueden contactar conmigo a mi correo electrónico friveramelende@ufl.edu. Pueden comunicarse con Jonael, que su correo electrónico es jonael@ufl.edu. Y cualquier pregunta o duda, nosotros estamos para servirles en estos momentos, ya sea por teléfono o por correo electrónico, porque no podemos hacer visitas de campo. Así que agradecemos su tiempo y gracias por escucharnos y estar atentos a estos videos. Que tengan buen día. Que tengan buen día.